Buenas, buenas. ¿Cómo amanecimos hoy? Qué bien se ve. Sabrosos. Buenas, buenas. Falta el me lo merezco.
Buenas tardes, jóvenes. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Bien, buenas tardes. Hoy vamos a dar un tema un poquito corto que se divide en dos. Una es la parte anatómica funcional y la otra son de las patologías y tratamiento de la articulación temporomandibular. Antes de empezar, por favor, voy a aclarar una cosita, que no quisiera que haya malentendidos ni nada. Por favor, he recibido un mensaje de una persona que a mi parecer muy cobarde, porque ha utilizado otro número y faltándome el respeto me ha cuestionado, ¿no?, la forma que estamos teniendo de evaluar y de pasar las clases. Bueno, eso, bueno, lejos de que sea cobarde o no, no sé. Pero un poco sí me llama la campana porque nosotros, parece que esa persona no ha entendido lo que estamos haciendo, y si todos tienen la misma duda, lo voy a aclarar. El tema de las exposiciones no es obligatorio, ¿ya? En la primera exposición que hemos tenido lo he dicho. Si alguien no quiere exponer, no venga, no tiene nota y simplemente no hay problema. Tiene una mitad de la nota que ha bajado por la forma de presentación. Los temas de prácticas es un tema muy aparte que el tema de parcial. Si usted se siente muy capaz que sin presentar la práctica, sin asistir a clases, sin participar de las evaluaciones, cree que va a pasar, no hay problema. Usted venga al parcial y haga su examen. Pero no tiene que faltar al respeto a los docentes, a ningún docente. El docente sabe por qué hace una exposición. Yo no les puedo dar al detalle las cosas, ¿no? Decir, yo voy a dar esta exposición. Siempre les he dicho a ustedes que siempre los voy a tratar de beneficiar, pero también tengo que evaluar. Y el tema de exposición es una forma de evaluar. Eso uno. Segundo, les he explicado bien, les he dicho que el tema de las exposiciones es para la parte práctica, ¿ya? Yo voy a hacer un consolidado, ya estoy terminando el consolidado del tema de tiroides, porque a pesar de que son un tema que está dividido en 3 temas dentro de su plan de estudios, hay mucha redundancia, hay muchos acápites que son redundantes. Para organizarlo mejor, yo les voy a dar un compendio para que se estudien para el parcial. Y el tema de las exposiciones es para tener un casillero más de evaluación para la parte práctica. Pero eso, si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, no va a influir tanto. Sí le va a bajar la nota, y el que tenga un parcial lastimosamente malo, pues le va a afectar, ¿no? Pero el que no y tenga, le va a ayudar, ¿no? Porque es 1% más de su nota final. Eso solamente, por favor, no quiero que se sientan. Y si lo he puesto fuera de horario es porque ustedes han estado una semana ausentes. Les he dicho la anterior vez, y hoy día lo iba a hacer la exposición a esta hora, pero el compañero Julio me dijo que no habían preparado, que demás y demás. Entonces, además que se les da chance, digamos, que me reclamen, no me parece.
Entonces, y además que he sido siempre aclarativo, siempre le he aclarado a las personas. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere decir algo, o algo que no entienden, me pueden decir. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien no se siente conforme con lo que estamos haciendo? Ya, entonces, también pienso que la persona que me ha escrito y me ha mandado ese mensaje es una persona que obviamente está mal, ¿no? Porque a 2 o 3 personas yo les he dicho que ellos iban a ser los expositores de su tema, porque también están mal, ¿no? Y para ayudarles, les iba a dar la posibilidad de exponer, tal vez les ha molestado eso. En fin, prepárense para mañana entonces hacer sus exposiciones. Ya todo está listo, ¿les falta algo? ¿Lo van a hacer? ¿Hay algún grupo que no quiera hacerlo? ¿Me puede decir también para no perder y planificar el tiempo? ¿Funcionan sus micrófonos o no? Sí, funciona, doctor. Funciona, doctor. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hay algo que quieran decir? Sí, doctor. Hasta ahora los ¿Me puedo 75. cambiar de grupo? Sí, doctor. Ya, listo. doctor. Entonces, voy a comenzar con la presentación. Doctor, disculpe, Sí, ya. nuevamente estamos aquí con el compañero Kadir y en la lista igual mandé de mi correo nomás su nombre porque está sin computadora, sin celular. Buenas tardes, doctor. Kadir Farray le saluda. Ok. Bien, ¿todos ven? Sí, doctor. Vamos a hablar, este tema es un poquito, lo dividí en 2 partes. Vamos a hablar un poquito de anatomía porque sé que se les olvida, son cosas que han visto en primer año. Y aquí lo vamos a ver un poquito más específico, ¿ya? Hay muchas patologías que se devienen de la articulación temporomandibular, muchas de ellas generalmente por una degeneración en este caso, de los componentes, ¿no? De la articulación temporomandibular. Aquí le puse mandibular nada más, van a disculpar, es temporomandibular, ¿ya? Ahora, bien. Muchas de estas afecciones, como les decía, se devienen de la edad, algunas de ellas también de traumatismos directos, indirectos, como han visto en la fractura mandibular, que también afecta a la articulación temporomandibular, y algunos, también en su mayoría, problemas dentales, como la maloclusión, las periodontopatías, que más al final de esta conferencia van a entender un poquito, porque son enfermedades de la cavidad bucal que también interfieren en la articulación, porque hay una desarmonía oclusal. Bien, cualquier cosita que no entiendan, por favor, me van a interrumpir nomás, yo les voy a explicar. Otra cosita, si tienen apuntes, alguna pregunta, lo pueden anotar en su cuaderno y en la plataforma láncenla la pregunta, yo lo voy a responder de manera textual para todos. Ya, así sea que les parezca una tontería, háganlo, ¿ya? Porque estos temas de los que hemos dado al principio, que tenían mucho que ver con la cavidad bucal, con la parte facial, que es nuevo para ustedes, alguna palabra que no entiendan, alguna terminología que utilice y no la comprendan, pónganlo, tal vez es la duda para todos y así podamos entender mejor.
porque en la próxima conferencia queremos la parte patológica, o sea, directamente de tratamiento de la articulación. Se van a utilizar la misma terminología, los mismos nombres, y quisiera que para que entiendan, ¿no? Pues despejen sus dudas. ¿Ya? ¿Me entendieron? Está bien, doctor. Ya. Sí, doctor. La articulación temporomandibular es una articulación de tipo gínglimo, artrodial, sinovial, diastrósica, compuesta. ¿Qué quiere decir? Gínglimo porque tiene un movimiento de bisagra, como las puertas, ¿verdad? Artrodial porque tiene un movimiento de traslación. Sinovial porque está rodeada por membranas sinoviales. De artrosis porque hay mucho movimiento, porque nosotros hablamos, comemos con ella, ¿no ve? Y cuando dormimos, también la mandíbula hace movimientos incluso que de despierto no lo podemos realizar. Hay movimientos de traslación y de rotación, muchas veces, que cuando estamos despiertos no lo podemos hacer, pero cuando estamos dormidos sí. Y hay hábitos deleterios deformantes, que en este caso también el cuerpo lo hace de manera inconsciente y compuesta porque hay 3 o más superficies articulares dentro de ella. Tiene un disco o menisco articular, ¿no? Como todas las articulaciones del cuerpo, una cápsula articular, líquido sinovial que le da ese movimiento y también le da la parte, digamos así por así decir, plácida. Tiene superficies articulares óseas, tiene ligamentos, tiene componente básculo nervioso, que está mal puesto ahí, básculo nervioso, ¿no? Porque ahí van a llegar, ¿qué nervios están relacionados con la ATM? ¿Quién me dice? Rápido. ¿Qué pares craneales? El quinto y el séptimo, doctor. El quinto y el séptimo. ¿Cuál más? El vestíbulo coclear igual. Muy bien. ¿Ya? El maceterino. ¿Perdón? El maceterino, doctor. Sí. Ajá, el maceterino, pero el maceterino no es un par craneal, sino que son fibras nerviosas, ¿no ve? Sí. Que vienen de otro par. Bien. Tiene una superficie inferior que es el cóndilo mandibular, porque la coronoides no se relaciona con la articulación. La coronoides está por dentro, obviamente. Es el cóndilo mandibular. La superficie inferior, que es la minesia. Perdón, un momentito. Ahí ven todos. Se ve, doctor. Ya. Quiero poner esto. No se puede. Ya. Es que esta tos me molesta un poquito. Sigo con esta tos. Quería silenciarlo mientras tosía. Pero no. Bien. Les estaba diciendo que la superficie inferior es el cóndilo mandibular y la superficie superior es la eminencia articular del temporal. Que se va a relacionar con la cavidad adenoidea, ¿no? Que es la parte cóncava de la articulación. Tiene el cóndilo mandibular, se encuentra en la parte superior posterior de la rama ascendente. Tiene forma de riñón, como pueden ver. Es más ancho en sentido medial, lateral, y presenta un polo medial y lateral. Anteromedial a la cabeza del cóndilo se encuentra la fosita pterigoidea para el fascículo inferior. Está cubierta por tejido articular, que es el cartílago condilar, ¿no? Como podemos ver acá. El cartílago condilar es un tejido avascular, alinfático y aneural. Por eso es que en esta zona es la zona de desgaste, ¿no? Es la zona más propensa a la degeneración. Produce un líquido sinovial, el cual es esencial tanto para la lubricación como para la articulación, ¿no? Y la nutrición del cartílago.
La capa de cartílago es de aproximadamente 0,5 milímetros de espesor. El cartílago condilar está formado por condrocitos y por matriz. ¿Quién me puede decir en un niño de 0 años hasta los 12 años, ellos podrán sufrir dolores articulares? No, doctor, porque todavía son cartílagos en proceso de osificación. Ya, eso uno, pero es los niños sí tienen también problemas articulares, ¿no? Sabemos que hay enfermedades óseas que en este caso tienen que ver con tanto de degeneración ósea, no solamente en los huesos largos, sino también en las articulaciones. Y obviamente que los niños no están libres de tener un traumatismo directamente a la articulación. Pero ¿qué es lo que qué compuesto o qué componente tiene en la composición ósea un niño para estar exento de una fractura? Eso me van a averiguar. Eso van a poner de tarea. Compuesto óseo de los niños que evita tener una fractura. Es muy... Ahí es, y aquí quería aclarar, muchos me han puesto en su examen, cuando pregunté, me parece que era los tipos de fractura, o no sé en qué pregunta, muchos pusieron fractura en tallo verde. Yo decía, en la fractura mandibular nunca hemos hablado de fractura en tallo verde, a no ser que sea en los niños. Este tipo de fractura de tallo verde, que me pusieron muchos en el examen, precisamente se da en los niños, porque el hueso no se parte por el compuesto que les quiero mencionar, pero quiero que ustedes lo averigüen. Doctor, el compuesto es la dentina. No, la dentina, ¿qué es la dentina? La dentina no es un compuesto óseo. ¿Qué es la dentina? Ese es el diente. Es del diente, es un tejido dental. ¿Perdón? Un revestimiento del diente. Correcto. El diente tiene cuatro, que lo vamos a ver también en esta conferencia al final. El diente tiene diferentes tejidos que protegen la pulpa o nervio dental. En la parte de la raíz y de la corona está la dentina. Y en la parte de lo que protege a la dentina es el cemento que está en la parte radicular de la raíz y el esmalte que está en la corona, que es lo que vemos por fuera. ¿Ya? No, la dentina no es lo que no provoca las fracturas, no tiene nada que ver con la parte ósea. Es otro compuesto que evita que los huesos se partan y que se formen estas fracturas en tallo verde. ¿Ya? Que lo van a averiguar. Bien, el disco articular es más gruesa en los extremos y delgada en el centro, ¿no? Este menisco es como un amortiguador de la articulación, formado por una banda posterior y una banda anterior. Una superficie superior que da la parte del movimiento de traslación y la superficie inferior que da el movimiento de rotación. ¿Por qué rotación? Porque aquí en la articulación, ¿quién se mueve? Es la mandíbula y el maxilar superior es la parte fija. Está compuesto obviamente por tejido fibrocartilaginoso. La unión menisco-articular cóndilo. Aquí vemos el menisco, aquí vemos el maxilar, la mandíbula, los ligamentos y obviamente el líquido sinovial, que es la parte lubricante. El menisco está unido a la cabeza del cóndilo por ligamentos, como pueden ver acá, que van al polo medial y lateral, ¿no? Anteriormente por el fascículo superior del pterigoideo lateral y posterior por los dos ligamentos. Uno que se inserta en la lámina timpánica, por eso de ahí viene el vestíbulo coclear, que también tiene que ver con esta parte nerviosa, y el dos
otro que se inserta en el borde posterior del cuello del cóndilo. El tejido conectivo entre ambos se llama zona bilaminar, y esta sí es inervada y vascularizada, ¿no? De ahí que esta degeneración, que lo vamos a ver en la patología, pues viene lo que es el dolor articular y los bloqueos que se deben hacer en la terapéutica de los dolores articulares. Los ligamentos de la ATM. Cuando me escuchen decir ATM es así. A veces en el libro viene ATM, es la articulación temporomandibular. Y en las historias clínicas en el hospital pueden colocar también con esa abreviatura, la nomenclatura está aceptada. Actúan como agentes limitantes y están inervados por los nociceptores y los propioceptores, que se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. El ligamento capsular superiormente es el techo de la fosa glenoidea, ¿no? Como podemos ver acá. Inferiormente es el cuello del cóndilo y la función que permite la traslación entre el menisco y el cóndilo. El ligamento temporomandibular tiene una zona oblicua externa del tubérculo cigomático que se dirige hacia abajo y atrás a 45 grados, hasta el cuello del cóndilo en su borde posterior e inferior. Tiene una función de prevenir el desplazamiento inferior y posterior de la mandíbula. Nadie puede llegar este movimiento hacia atrás. Usted puede llevar la mandíbula hacia atrás, no la puede llevar. Hacia adelante sí, pero hacia atrás no. La mandíbula tiene una traslación de hacia adelante y lateralidad. Laterales por los músculos pterigoideos, ¿verdad? Pero no hacia atrás. Pero les comento que hay hábitos deleterios, ¿no? ¿Cómo se llama el hábito deformante deleterio que realiza movimientos de la mandíbula cuando estamos dormidos? Movimientos de compresión, obviamente, ¿no? Y que también sufre el tejido ligamentario dental. ¿Cómo se llama? ¿Nadie sabe? ¿El bruxismo, doctor? Muy bien, el bruxismo. El bruxismo es un hábito deleterio. ¿Por qué deleterio? Porque deforma la cavidad bucal, porque es un apretamiento de los dientes, no hay una tensión en los ligamentos de la articulación que está sometido a carga, en este caso estrés y carga ya sea laboral, de estudio, preocupaciones. El estrés involucra y forma parte casi de todas las patologías que en la próxima consulta vamos a ver y les voy a pasar. Les voy a pasar inclusive un documento que estoy tratando de ponerlo en unas hojas para que ustedes estudien antes de la conferencia y entiendan bien de lo que voy a hablar. Se los voy a tratar de hacer llegar en la semana. Bien, los ligamentos estilomandibular y esfenomandibular. Aquí miren cuántas estructuras intervienen en la apertura y cierre bucal. Uno es el estilomandibular, que va desde la apófisis esteloides hasta el tercio inferior del borde posterior de la rama. Aquí lo vemos, ¿no? La función limita el movimiento de protrusión excesiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros podremos... ¿Qué es la protrusión? La protrusión es la llevada de la mandíbula hacia adelante. Yo les dije hace un momento que nosotros podemos llevar la mandíbula hacia adelante, no hacia atrás. De la posición excéntrica, ¿no? La mandíbula tiene una posición donde no hacemos ningún gesto, esa se llama posición excéntrica. De ahí podemos hacer una protrusión, pero no excesiva, y de eso se encarga, en este caso, el ligamento estilomandibular. El esfenomandibular, desde la espina del esfenoides, en este caso por acá, hasta la língula. Ya vimos que la língula, ¿se acuerdan? ¿No ves? Una fosa que está en la cara lingual de la mandíbula, por dentro, por donde emerge o por donde se mete el nervio dentario inferior. Y esta tiene una función de limitar los movimientos mandibulares, más que todo de lateralidad. El ligamento pterigomandibular va del gancho del ala interna de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior, miren como podemos ver aquí, hasta la parte posterior del reborde alveolar de la mandíbula. Aquí vemos el alveolo dental, ¿no? Va desde
la apófisis pterigoides, por aquí atrás, donde están todos los vasos, ¿no? Hasta el reborde alveolar de la mandíbula. Tiene una función que delimita los movimientos de apertura, ¿no? En este caso, en los movimientos de apertura, cuando se excede en este movimiento de apertura de la mandíbula, ¿qué se produce? ¿Qué se produce con un paciente? Hay dolor, doctor, o se luxa. Ya, muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? Una luxación. Una luxación de la mandíbula. ¿En qué consiste la luxación? ¿En qué consiste la luxación? La pérdida de la congruencia entre el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea. Estás leyendo. Ya. Estoy leyendo, estoy pensando, pues, y leyendo. De tu diccionario estás sacando la palabra congruencia. ¿Es tu léxico? Bueno, pérdida de la congruencia es la alineamiento de dos huesos, pues, doctor. Ahora la pérdida de esa ya vendría a ser o pérdida del alineamiento entre dos articulaciones. A ver, Isabel, prende tu cámara y háblame. No sirve mi cámara, doctor. Sí, de nadie sirve su cámara a la hora de... Ya, muy bien. Eso lo vamos a hablar en la próxima conferencia, pero bueno, de manera es verdad lo que dice la compañera Isabel, ¿no? En este caso, hay una extralimitación de la función mandibular donde el tubérculo articular del temporal se sale de la cavidad glenoidea y se va por delante del cóndilo mandibular, imposibilitando obviamente el cierre de la mandíbula, ¿no? De la mandíbula. Entonces, queda el paciente con una ataquia, se llama así, ataquia. O sea, el paciente se queda con la boca abierta y no la puede cerrar. Y existe maniobras para reducir o para colocar en su posición la mandíbula, ¿no? Porque solamente hay una salida del tubérculo articular de la cavidad glenoidea, ¿no? Y es lo que hay, solamente hay que colocar una posición. Van a estudiar para la próxima clase esta maniobra, la maniobra de reducción de la luxación de la ATM, temporomandibular. ¿Ya? Van a que conozcan cómo se hace. Vean videos, es muy fácil. Ponen YouTube, o yo les voy a mandar a ver un videito que yo considere que se ve bien. Se los voy a mandar como en la plataforma para que lo vean y vean cómo se reduce una luxación. Es muy importante, se ve mucho, y en los lugares alejados hay pacientes que llegan, porque obviamente el éxito de la colocación de la mandíbula en su posición depende mucho del tiempo en el que se trate. Acuérdense que un ligamento que ha sido distendido exageradamente, pues se produce una inflamación del componente vasculo nervioso que imposibilita en este caso poner en su posición la mandíbula. Entonces existe una maniobra, ustedes van a hacer el nombre y cómo se hace para la próxima, para que entiendan un poquito más que todo lo que vamos a hablar en la próxima clase. La irrigación del ATM, el menisco, como les estaba diciendo anteriormente, es avascular y las superficies articulares dependen del líquido sinovial. La zona bilaminar o espacio auricular posterior circula la arteria temporal superficial y la arteria, en este caso interna del temporal, que es lo que hablaba la anterior vez la compañera, que es la maseterina, ¿no? Que vienen, obviamente, son confluentes, en este caso la maseterina, la lingual, son confluentes en este caso, la carótida externa o carótida común. La inervación de la ATM está dada por aferentes del ramo mandibular, aurículo temporal, y también por los nervios masetero y temporal.
Pero obviamente que en este caso, como mencionó anteriormente, Laime dijo que los que tienen mucha relación con la articulación es el séptimo par y el quinto par, que en este caso, ¿qué tipo de nervios son? Mixtos, ¿verdad? Pero uno tiene predominio motor y otro tiene predominio sensitivo. En este caso, el facial es sensitivo y el trigemino es motor. Los movimientos de rotación, como les dije, la mandíbula se mueve en un sentido lateral, porque, o sea, con un eje horizontal da movimientos de lateralidad. Cada cóndilo forma un ángulo de 90 grados con el eje horizontal. Los polos internos del cóndilo se unen con el eje horizontal y son los únicos que permiten el movimiento de rotación. Como les dije anteriormente, la mandíbula es el hueso que se mueve, el temporal es fijo. Esto es un poquito trabajo. Ahora, existe dentro de la articulación temporomandibular situaciones, como les hablaba al principio, que tienen que ver con la articulación, y de aquí vamos a arrancar a la segunda conferencia que ahorita no las voy a dar, lo voy a dar en la próxima clase, que es directamente que viene con la patología de la articulación. Una de ellas está conformada obviamente por la pérdida de dientes. Van a estudiar una función dental que se rompe, ¿no? Con la pérdida de un diente. Se llama paralelogramo de Godon. ¿Ya? Van a estudiar qué cosas ocurre cuando se rompe el paralelogramo de Godon. ¿Ya? Quería empezar en este tema ahorita un poquito para que se ubiquen que existe también dentro de la parte dentaria un tipo de articulación que en este caso está conformada por el cemento, que les decía que era lo que cubría la dentina en la parte radicular, el ligamento periodontal que está alrededor del diente, como podemos ver acá. El diente no está unido directamente al hueso alveolar, de forma, disculpen redundantemente, directamente en el hueso. Tiene un ligamento periodontal que está conformado por tejido conectivo que funciona como amortiguador del golpe dentario hacia el hueso alveolar. En conjunto forman la articulación alveolo-dentaria o gónfosis. Es la única forma de articulación que existe en el cuerpo, ¿ya? Que se llama así, articulación alveolo-dentaria o gónfosis. Interviene el ligamento periodontal, cuyas fibras se insertan por un lado en el cemento, que es el tejido, en este caso aquí vemos el cemento, que está dentro o que cubre la parte dentinal en la parte radicular del diente. Por un lado, en el cemento, son las fibras perforantes. Y por el otro lado está en el hueso alveolar, constituyendo la articulación alveolo-dental. Ya aquí vemos la dentina, el cemento que cubre esta parte, y aquí vemos el tejido conectivo, es el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal que está sujeto a la fuerza directa y evita, como le dije, que funciona como amortiguador para que no exista la fractura dentaria directamente con los alimentos, porque si no de no existir este ligamento, alimentándonos se partirían muchos dientes. Entonces, la gónfosis es la función principal, mantener el diente en su sitio y resistir las fuerzas masticatorias. Como les dije, mire, lo comparan con un clavo no tiene esa resistencia. Si uno le da un golpe, el clavo lo que hace es anclarse en el lugar donde está recibiendo el impacto, mientras que los molares de los dientes no. Gracias a este ligamento amortiguador, el diente no se intruye dentro del hueso alveolar. De ahí devienen las enfermedades periodontales. Ya, ahora, miren, esta persona tiene una enfermedad periodontal. ¿Qué quiere decir enfermedad periodontal? La enfermedad del tejido que rodea y protege el diente.
El diente tiene dentro, en su composición, es decir, en su estructura de protección, tiene un tejido de protección y un tejido de inserción. El tejido de protección está conformado por la encía, que en este caso hay diferentes tipos de encía. Está la encía marginal, alveolar y adherida. Y por dentro ellas cubren el tejido de inserción, que en este caso está formada por el cemento dentario, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Cuando el diente desaparece de la cavidad bucal, como vemos acá, desaparece todo el tejido que conformaba como tejido de inserción, desde el hueso alveolar hasta el ligamento periodontal, y por ende, obviamente, pues hay una disfunción oclusal, ¿no? El paciente, miren, este diente ya casi relacionándose con el reborde alveolar residual, donde ya no hay dientes. ¿Ustedes creen que esta persona que tiene más dientes abajo y menos arriba, además unos dientes también con defectuosas restauraciones, esta articulación podrá estar bien? Hola. No, doctor, porque no hay una buena masticación, no hay un cierre oclusal. Ya, pero ¿qué tendrá que ver? ¿De qué manera sufre la articulación? Porque no estarían en el mismo lugar donde tiene que cerrar la mandíbula, doctor. Y los ligamentos van a hacer su función de tracción. Correcto. Hay una hiperoclusión, es decir, porque la boca, para descansar, necesita estar en posición en reposo. Entonces, este paciente, por ejemplo, cuando cierra la boca, es lo que dice Lyman, ¿no? Hay una hiperoclusión. Estos dientes tienen que hacer más esfuerzo para unirse. Por eso es que ustedes han visto a los viejitos, ¿no? Cuando no tienen dientes, le cambia la fase. Y una fase senil se llama, ¿no? Donde los alvéolos se juntan y la mandíbula hace una protrusión hacia adelante, ¿no? Dando ese perfil, porque la articulación tiene que cumplir su función y obviamente el hueso también, ¿no? Entonces, de aquí van a devenir varios problemas periodontales. Los más comunes, vamos a verlo un poquito de manera general, es el trauma de la oclusión. Miren, hay muchas personas que me preguntan, yo quiero ponerme brackets. ¿El tratamiento de los brackets será invasivo? Sí, es invasivo. El tratamiento de los brackets, aunque parezca muy bonito y actualmente es una moda, a la larga del tratamiento y después del tratamiento tiene sus consecuencias si no lo llevas, ¿no? Es decir, si tú te lo pones por bonito que es, por una moda, porque me lo voy a poner de colores, porque me lo voy a poner transparentes, porque hay acrílicos, porque hay tal, porque hay cual, miren, piénsenlo. ¿Por qué? Cuando uno pone bracket en un diente, le está colocando una fuerza que lo que va a provocar es una reabsorción ósea, porque usted está imposible, porque ya están aprendiendo aquí ahora que el diente no está dentro, o sea, no está dentro del alveolo y está fijado directamente. Alrededor de él existe un ligamento periodontal, como pueden ver aquí, miren, aquí se ve inflamado el ligamento, hay un espacio porque hay un engrosamiento del ligamento periodontal, que cuando esto es crónico y está mucho tiempo en esa posición, el ligamento puede desinsertarse, y al desinsertarse obviamente se desvincula de la alimentación vascular que tiene el diente. Entonces tú te pones brackets. Y otra cosa, ¿para qué el especialista en ortodoncia pone brackets? Para hacer un movimiento, ¿no? Ya sea hacia atrás, hacia adelante, en dependencia. Pero obviamente, ¿hacia dónde se mueve el diente? Porque, ¿cómo se movería? ¿A qué espacio se movería? La presión ósea provoca reabsorción. Y en el otro lado, si usted quiere mover este diente hacia el lado izquierdo, por ejemplo, la presión de los brackets y el alambre va a provocar reabsorción de este lado para que el diente se mueva. Y a este otro lado va a provocar aposición. ¿Qué quiere decir? Que es un tejido más duro
avascular. ¿Perdón? Doctor, disculpe, y en el momento, o sea, yo estoy entendiendo que cualquier tensión de los dientes va a producir una tensión a otro lado. Y entonces, ¿cómo sería el tratamiento para poder enderezar o enrectar los dientes de las personas que los tienen chuecos? Miren, el tratamiento de ortodoncia está indicado para dientes con mala oclusión, como dice aquí. La maloclusión. ¿Qué es la maloclusión? La maloclusión es el poco engranaje que tienen los dientes. Existe una norma en la cavidad bucal que no es que no sea normal, no, es la norma. ¿Qué dice la norma de la oclusión? Que los dientes superiores deben estar por encima, ligeramente vestibularizados, ¿qué quiere decir? O sea, con un resalte de 3 o 4 milímetros y con un sobrepase de 1/3 de la corona. ¿Qué quiere decir? Miren, este diente está en posición, solo este diente, pero ¿no? Tiene una sobreposición porque está cubriendo 1/3 del diente inferior. Y además que cuando medimos con una regla en sentido horizontal, vemos que su protrusión está de 3 o 4 milímetros. No así este diente no, primero está en intrusión. ¿Qué quiere decir? Está intruido dentro de su alveolo, que no le ha permitido bajar. La odontóloga, en este caso, va a hacer con el alambre, va a bajar este diente. Al bajarlo, tiene que ganar espacio, y para ganar espacio tiene que hacer presión. Al hacer presión, hay reabsorción, y en el lado de la presión y por detrás a posición. Porque imagínense, si ustedes harían un movimiento hacia un lado donde hay reabsorción y el otro lado se queda vacío, cuando quitan el bracket, ¿qué le pasaría al diente? Se movería. ¿No ve? No cumpliría el tratamiento subjetivo. Y otra cosa que pasa mucho es que hay pacientes que tienen esta boca, así, ¿no? Que son masqueadores de coca, fumadores, con bruxismo, con caries, en este caso, miren, aquí esto se llama migración vestibular, que en este caso, esto es un paciente que no es candidato a una ortodoncia, pero llegan y te dicen, yo quiero bracket, yo me voy a pagar y quiero. Obviamente que el que te cobra te va a poner bracket, ¿no? Y tú, además de provocar todo lo que produce el tratamiento de ortodoncia, estás en un tejido enfermo, lo que va a provocar es esto. Cuando tengas, miren, los brackets, el alambre y una reabsorción crónica de tu hueso, a este diente, cuando le saquen su alambre y le saquen su bracket, ¿se podrá sostener? No, se va a caer, porque miren cuánto tejido tiene dentro del hueso, si acaso 2 milímetros. Está ferulizado y no se mueve. Obviamente que aquí lo que no se ve, eso no está vacío, porque aquí está la encía, ¿no ve? Por eso es que la encía no deja ver el hueso, que lo que hay por debajo. Acuérdense que en una radiografía no se ve tejido blando, solo se ve tejido duro. Entonces aquí, el paciente cuando se saque sus brackets, aparentemente tienen una alineación, pero cuando le saquen los brackets, chin, 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 se caen. Como en los dibujos animados, ¿no? El Tom y Jerry, cuando le da el martillo, empiezan a caer, chin, 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 los dientes. Y todos estos problemas que les estoy hablando traen consigo, obviamente, una alteración patológica, ¿no? Que producen en el periodonto y resultado de las fuerzas indebidas y, obviamente, una maloclusión. ¿Qué quiere decir? Un desgaste, una pérdida dentaria, va a traer consigo, va a alterar lo que les he hablado hace rato, que el paralelogramo de Godón, y obviamente que la articulación va a sufrir. ¿Por qué? Imagínense una puerta de cedro con un marco de pino. Esa puerta podrá, en un momento se ve muy bonita, pero cuando pase un año, esa puerta se saldrá. ¿Qué se saldrá? Las bisagras, la puerta, ¿qué se saldrá? Obviamente, las bisagras no van a soportar el peso que tiene, ¿no ve?
Es parecido la fuerza que se produce en la oclusión. Tiene que haber una compensación. Y para tú someterte a un tratamiento de ortodoncia tienes que estar sano desde el punto de vista periodontal, tanto tu tejido de protección como tu tejido de inserción y protección dental tiene que estar sano. ¿Por qué? Porque el tratamiento te va a producir un problema, que es la reabsorción. Y encima de que tú estás enfermo con caries, con sarro, piedras, eres marcador de coca y todas esas cosas, olvídate que vas a perder tus dientes. No ahora, pero a la larga, cuando tengas 40 años, una periodontitis crónica del adulto, vas a llegar a este estado y vas a perder tus dientes. El tratamiento, entonces, mire, esta boca se parece, y eso que también tiene su sarro, ¿no? Pero no se parece en nada, mire esta encía a esta boca, ¿no? O sea, se cae del árbol, como se dice, de la lógica de que un paciente así no es el mismo que este, ¿no? Que además tiene todas sus piezas, no se ven caries. Este paciente es óptimo para un tratamiento. Ahora, hay pacientes que tienen una oclusión buena, está en la norma, una alineación y pese a eso se ponen brackets. Por simplemente lucirlos, bueno, pues estás sano, estás bien alineado, pero entonces, ¿qué le vas a provocar a la doctora? Que te ponga los brackets porque te va a cobrar y encima te va a reabsorber el hueso, ¿no? Un hueso que tú no vas a ver. Y eso trae problemas a la articulación, lo vamos a ver en la próxima conferencia. Entonces, miren, muchas veces cuando se pierde el diente, es decir, ese diente ya que ha sufrido toda la absorción y aposición, todo eso, cuando se le cae, mire, un diente sano que le tienen que hacer, entonces le tienen que hacer un injerto de hueso o colocar plasma rico en plaquetas, ¿no? Para que forme hueso, o sea, recibe una cirugía. Miren cómo estos dientes sanos con la enfermedad periodontal, mira por dentro cómo se pierde el hueso. Es un colgajo vestibular que se levanta y se coloca el plasma rico en plaquetas para la formación ósea. Ahora, también se produce una anquilosis de la TEM. ¿Qué es la anquilosis? Una adherencia ósea o fibrosa entre las superficies de la TEM. La anquilosis es un desorden que lleva a una restricción de la apertura bucal con reducción parcial de los movimientos mandibulares, obviamente que lo que contempla pues la inmovilidad de la mandíbula. Ahora, muchas veces está dada por todas estas enfermedades que las mencioné, dentales, pero muchas, bueno, por trauma, por infecciones locales o sistémicas, ya sean por celulitis faciales, abscesos dentales, todo eso provoca anquilosis. Y las enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, obviamente por degeneración ósea. Y el tratamiento es quirúrgico, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablemos en sí de la patología, realmente sí, les voy a pasar en esta semana el documento que estoy recapitulando para que lo estudien, y en la próxima conferencia veamos el tratamiento y por qué. Estos problemas de la articulación es muy común en la población, mayormente en las personas mayores de 60 años, y quisiera que aprendan, por lo menos a hacer inclusive bloqueos con anestesia, y que aprendan que existía antes unos compuestos que se utilizaban para bloquear el dolor articular, que ya no se usan, pero a veces hay que usarlos, porque dependiendo obviamente del lugar donde estemos. ¿Ya? Eso. Traten de estudiar un poquito la anatomía que vimos ahora, comprender la situación, en este caso, de los componentes de la articulación, para, en este caso, Gina Alejandra. ¿Y por qué tienes dos cámaras? Gina. Gina está sorda, o no me escucha nadie. Tiene un celular. Tiene, doctor, a lo mejor es un error del cooler.
¿Por qué no le prestas un celular a Farah? Gina, o no es Gina la que está ahí. Tiene 3, doctor, pero parece que es un error de la aplicación. Ah, bien, eso chicos. Entonces mañana nos vemos a la 1, ¿no? ¿O a qué hora? A la 1. Por favor, 20 minutos para cada grupo. Les voy a hacer la división. Junia, ¿estás bien? ¿No has hablado nada hoy? No, doctor, buenas tardes. Quería preguntarte Sí. con relación a los brackets, algo que había escuchado. Algo que había escuchado es que dicen que cambia el formato de la fase. ¿Eso es verdad? Claro, obviamente, porque usted, miren, revisen el paralelogramo de Godon. Ahí van a entender todas esas cosas y van a poder, poder aconsejar mejor a sus retirar? ¿Eh? ¿Me puedo retirar? Sí. Tengo clase de anestesio. Sí. Doctor, gracias. Ya, listo, está bien. Bueno, sé que tienen clases mañana. En la próxima clase vamos a aclarar mejor con la patología, ¿listo? Les voy a pasar el documento para que se lo lean antes y podamos comprender así mejor la conferencia. Mañana a la 1 los espero en la facultad. Listo, cuídense, hasta luego. Diga. Doctor, una preguntita. Para la exposición, ¿nos ponemos pijama o mandil o bata, creo que? Pueden venir en batita, lo que se sientan cómodos para que sea rapidito, ¿ya? Ya, gracias, Listo. doctor. Ya. Nos vemos, cuídense. Hola, ¿Alguien doctor. más? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo una pregunta. Diga. ¿Cuánto sería el tiempo más o menos en una 20 persona? minutos, 20 minutos lo va a hacer la persona, una persona al azar de la lista de su grupo y los otros van a responder unas 2 o 3 preguntas que se hagan. ¿Ya? No, doctor, no le iba a preguntar acerca de la exposición. ¿Qué? Era acerca del tema que acaba de explicar ahorita. Sí, ¿qué? ¿Cuánto sería el tiempo más o menos en una persona que utiliza bracket y que no tiene una buena higiene y que tiene algunas caries, digamos, para que se produzca esta lesión que acaba de mencionar, que hay desgaste? Una persona no puede utilizar tratamiento el tratamiento de ortodoncia es un tratamiento especializado. ¿Qué quiere decir? Que cuando te vas a someter a un tratamiento especializado, no puedes tener, todo el tejido alrededor tiene que estar sano, ¿entienden? Es decir, no puedes tener caries, no puedes tener gingivitis, no puedes tener sarro, piedras, nada, porque todo eso interfiere. Imagínense que tú tienes un arco entre los dientes y que por encima tengas sarro. Detiene el tratamiento. ¿Por qué? Porque la doctora, en este caso, tendría que quitarte el arco, quitarte inclusive bandas para poderte hacer la limpieza, o sea, que detiene totalmente el tratamiento. Y si cuando estás ya con los brackets y te aparece alguna caries o alguna retracción gingival y demás, se tendría que valorar, retener la fuerza, porque en un diente, imagínate hacer una fuerza en un diente enfermo, te va a provocar más reabsorción, eso sí, va a haber más reabsorción ósea. Sí, doctor, yo entiendo eso, pero más o menos, ¿cuánto es el tiempo que una persona puede estar con los brackets? No, dependiendo la maloclusión, como te digo. Si realmente hay personas que realmente llevan el tratamiento, es decir, hay que hacer el movimiento dental de tal forma que el diente lo coloques de un lado a otro, pero obviamente que hay absorción y hay aposición del otro lado, formación de hueso, ¿no? Pero si tú no lo llevas, tienes una alineación aparentemente normal y le estás haciendo fuerza, va a haber una reabsorción y una posición, pero patológica. ¿Por qué? Porque tú no llevas tratamiento, ¿no ves? Tú no llevabas el tratamiento, tú estás forzando los movimientos dentales.
los detalles fisiológicos, porque inmovilizar el ligamento periodontal tiene sus consecuencias también. El diente no está fijo, el diente tiene una movilidad fisiológica muy milimetrada, pero tiene, y al tú colocarle un bracket le haces un parón y el ligamento periodontal que está alrededor se inflama y muchas veces se atrofia. ¿Qué quiere decir? Que no funciona. Y cualquier golpe, en este caso, puede producirte una fractura porque el amortiguador que funciona, que esa es su función de ligamento, no está en función, está atrofiado. Un golpe que te das, fractura el diente. Gracias, doctor. Ok. Listo. Cuídense. ¿Algo más? Doctor, el bruxismo, doctor. Sí, eso se lo van a estudiar. Ya lo dije, está anotado aquí en mi hoja. ¿Eh? Ah, ya, doctor. Es que eso me dio a mí por el bruxismo tiene que ver la luxación del ATM, la maniobra de luxación del ATM y el paralelogramo de Godon. Esas son las 4 tareas de esta. Las tareas, por favor, que les doy en las conferencias es para que se lo estudien y lo tengan en cuenta que va para preguntas de examen. ¿Ya? No es para entregar. ¿Ya? Pero no me van a decir, eso no lo ha dado, eso sí lo di. ¿Ya? En la conferencia. ¿Eh? Ok, doctor, gracias, que no había escuchado Ya. esa parte. ¿Algo más? Ya, listo, que tengan buena tarde, hasta luego.